Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Yo soy el doctor Ismael Dicochea y el día de hoy contamos con un invitado muy especial. Es Jesús Iván López. Él es licenciado en fisioterapia y también tiene una maestría en gestión directiva en salud. Él es director también de una empresa que se llama Home Fisio. Aparte de esto, pues es un gran amigo y para mí es un placer tenerlo el día de hoy. Bienvenido, licenciado Jesús Iván. Muchas gracias, mi doc. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, pues es un gustazo estar aquí contigo. Es un gustazo estar compartiendo con las personas que nos puedan estar escuchando, nos puedan estar viendo en tu podcast. No, pues para mí es un honor. De nuevo te digo, somos compañeros de maestría y nada como estar juntos en un podcast y compartir a la gente un poco las experiencias que tenemos. En este caso, pues tú como fisioterapeuta, sabemos que la fisioterapia va a ayudar a mucha gente, pero más que yo hablar, me gustaría que tú nos dijeras qué es la fisioterapia y de qué se encarga la fisioterapia. Claro que sí, amigo. Pues mira, nuevamente, pues es un gusto, ¿no? Siempre entre tú y yo pues se ha dado muy padre la plática, la chorcha, como decimos. Muestra de ello pues es toda la dinámica que tuvimos durante la maestría y pues todo el tiempo que llevamos también, no solamente en continua comunicación, sino también pues compartiendo con nuestros mismos pacientes, porque pues también nos ha tocado hacer equipo con esto, ¿no? Así es. Pues la fisioterapia viene siendo una rama dentro de todas las áreas médicas, viene siendo también un equipo que se hace, ¿no? Con el mismo actuar del médico, en el cual nosotros, por medio de la utilización de agentes físicos, llámese calor, frío, agua, corrientes eléctricas, ejercicio físico, terapéutico, manipulación de tejidos, que en otros momentos también se llama como masaje, vaya, sin que nos confundamos en cuanto a profesiones, pues nosotros vamos a buscar rehabilitar, vamos a buscar mejorar las condiciones físicas de cualquier persona que esté viviendo una situación en la cual esté existente el dolor, esté existente la discapacidad, esté viviendo una situación de minusvalía o de desventaja, vamos a decirlo de este modo, en cuanto a lo que una persona tal vez en condiciones regulares puede llegar a presentar en un entorno, pues, ¿no? ¿A qué nos podemos referir? Pues desde lesiones musculoesqueléticas, problemas o retrasos en el desarrollo psicomotor, alteraciones provocadas por enfermedades. ¿Cuáles? Pues muy variadas, ¿no? O sea, podemos hablar de enfermedades reumáticas, ya entrar al área de oncología, situaciones neurológicas, accidentes cerebrovasculares, traumatismos craneoencefálicos, lesiones permanentes como puede ser una lesión medular. Bueno, es un espectro un sinfín amplísimo, o sea, amplísimo, tanto de cosas que ya tenemos nosotros registradas o en el radar, como situaciones que pueden llegar a darse de una manera nueva, por así decirlo, como lo que nos tocó vivir en estos últimos 3 años, ¿no? O sea, así es. Tú y yo fuimos testigos porque tanto lo vivimos en carne propia como nos tocó con nuestros pacientes, de la importancia también en esta situación que nos tocó vivir hace poco, que fue la pandemia de COVID-19, ¿no? Sí, y no nada más ahora en pandemia. Creo que muchos pacientes que tuvieron lesiones secundario a COVID pues quedaron con algún tipo de secuela musculoesquelética, más aquellos que duraron mucho tiempo en cama, ¿no? Recordemos que esta enfermedad, pues, ¿qué te voy a contar, no? Porque pues ya te tocó una parte ahí fuerte de COVID. Pero la rehabilitación entró a ser algo bien importante ahora en temas de COVID, pero esto no es algo de hoy. La historia más o menos se remonta hasta 1500, 1600 por ahí antes de Cristo. Se ve que en Mesopotamia, en Egipto, ya la gente utilizaba pues ciertas técnicas de agentes de terapia, cambios en la temperatura, ponían pues hacían ciertos tipos de masajes para personas que estaban lesionadas. A lo mejor ellos no le llamaban como tal fisioterapia, pero pues eran los inicios, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja de ir a un fisioterapeuta? O sea, sabemos que aquí tiene que ser un equipo, ¿no? Así como lo comentaste anteriormente. Este es un tratamiento multidisciplinario, pero ¿cuál es la importancia de que nosotros como médicos derivemos a nuestros pacientes posterior a lo mejor alguna lesión al fisioterapia? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Ahorita que hablabas de la historia, también si se puede decir, en mi caso, yo tanto por creencias personales como por históricas, también digo pues que el mismo Cristo fue un fisioterapeuta, ¿no? Porque levantaba personas con cuadraplegias, paraplegias y demás, ¿no? Bueno, ¿cuál es la importancia en cuanto a al trabajo del fisioterapeuta en el equipo multidisciplinario? Creo Claro. que esta es una palabra fundamental que no podemos dejar de lado, ¿no?
para responder toda esta pregunta, todo este planteamiento, la palabra clave es esa, multidisciplinariedad. Saber cuál es el rol que cada uno entra dentro del mismo paciente, pues vaya, el juego que llevamos cada quien. Para nosotros es fundamental el actuar de ustedes como médicos porque van a ver todo el área, pues el área quirúrgica, el área que tiene que ver con tratamiento médico, con utilización de instrumentos, etc, etc. Y yo, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros como fisioterapeutas? Pues, empujar ese mismo trabajo que ustedes ya están haciendo y llevarlo a la funcionalidad del paciente en base a su sistema musculoesquelético, su sistema nervioso, en todo lo que viene siendo pues el complejo articular, el funcionamiento muscular, la circulación, también lo que viene siendo la parte neurológica con la propiocepción, la ejecución y el seguimiento de órdenes, coordinación, equilibrio, bueno, todo lo que tiene que ver con la funcionalidad del mismo paciente, pues no. Sin embargo, por ejemplo, y yo siempre lo he dicho, ¿no? Si yo tengo un paciente que a lo mejor yo lo pudiera llegar a desarrollar muy bien en cuanto a lo físico, musculoesquelético y todo esto, si tengo una situación donde no se está medicando bien, donde a lo mejor no está teniendo una correcta estimulación en esa área, ¿sí? Pues también mi trabajo se va a ver perjudicado, ¿no? Así como también ustedes los médicos, pues nos necesitan, vamos a decirlo, es una relación simbiótica, sí, no que una sea más importante que otra, ni que yo me vaya a alzar más, ¿no? Sino que es una relación simbiótica en la cual nosotros también ayudamos a reforzar mucho el trabajo que ustedes hacen, pues, ¿no? O sea, a lo mejor puede haber un caso en lo que yo pueda ayudarle a una persona que tiene un problema de rodilla, un desgaste, un proceso de artrosis tremendo y todo, pero algo que me puede limitar mucho es ese mismo proceso de artrosis que pueda tener una rodilla. Sí. A lo mejor mi actuar puede llegar hasta cierto punto, pero si no llega un médico y le pone una prótesis, yo no voy a poder avanzar más todavía, pues no. Y hablar de las lesiones o de qué tanto enfoque tiene un fisioterapeuta, pues la verdad es que son muchas, porque no nada más ayudan para la cuestión de rehabilitación del paciente. Inclusive hay áreas, por ejemplo, áreas intrahospitalarias donde se requiere la ayuda del fisioterapeuta, no nada más para tratar a los pacientes que están en cama, pero también para enseñar a otros, por ejemplo, en este caso, los camilleros, cómo deben movilizar un paciente, porque si lo movilizan de una manera incorrecta o se puede lesionar la persona que moviliza a la persona que está en cama, o puede lesionar inclusive más todavía a la persona que está en cama, ¿no? En relación a lo que a ti te ha tocado, ¿cuáles son las lesiones más comunes que tú ves dentro de la fisioterapia? Yo sé que ves muchísimo porque pues tienes mucha gente. La verdad es que Jesús Iván tiene pues muchas personas ahí a su cargo dentro de su empresa. Pero las lesiones que más ves tú, ¿cuáles son? En cuanto a lesiones musculoesqueléticas, podemos referir, híjole, la de cajón, lumbalgias. Lumbalgias es cosa de prácticamente todos los días. Las lumbalgias, los problemas de rodilla, los desgastes, o sea, lo que es artrosis de rodilla, artrosis de cadera. Muchas alteraciones también en cuanto a problemas cervicales, lo que tiene que ver también con lesiones en hombro, ¿no? Pues muchas de las lesiones también depende del área en la que te vayas a enfocar, ¿no? Si esta pregunta se la hacemos a un paciente, a un fisioterapeuta enfocado en área oncológica, por ejemplo, pues me va a referir a otras cosas, ¿no? Pero del día a día lo que vemos mucho es en la salud del trabajador, por ejemplo, ¿no? O sea, la persona activa, ya sea por su trabajo o por la labor en el hogar, porque también es una chambota la que se hace las personas que son amas de casa o amos de casa también, en la utilización de toda su instrumentación, de todo lo que tiene que ver con su función, inclusive si son gente que simplemente entre comillas, ¿no? Que están sentados todo el tiempo, ahí también se nos lesionan, pues, ¿no? Ese es otro punto importante, porque la fisioterapia ve toda la parte ergonómica de un paciente. Sí, completamente. Entonces, digamos paciente, aquella persona que ya está enferma como tal. Pero lo que no queremos, ni el fisioterapeuta, ni el médico, yo creo que ningún profesional de la salud, es que la persona llegue a tener alguna enfermedad o llegue a tener algún tipo de lesión. Entonces, sé que hay ciertas maneras o ciertos ejercicios que nosotros podemos hacer cuando estamos en el trabajo, más los que tenemos mucho tiempo, que estamos sentados. ¿Qué tipo de ejercicios o qué tipo de actividades recomiendas que esta persona que dura mucho tiempo en su trabajo pueda hacer?
Aquí tú dijiste una clave, ergonomía, ¿no? Exacto. Ergonomía. Ergonomía es fundamental. Curiosamente, desde hace un tiempo para atrás nos estamos enfocando mucho en esta área. Te platico así brevemente. Los 16 años que yo tengo trabajando ya como fisioterapeuta, los tengo enfocados principalmente a dos áreas, ¿no? Que es la neurológica y la geriátrica. Sin embargo, de un tiempo para atrás, a mí me ha estado dando mucho la curiosidad y la necesidad por entrar al área de ergonomía, la de prevención de lesiones, de factores de riesgo ergonómicos en los ambientes laborales. No solamente en lo que refleja o lo que respecta, perdón, el manejo manual de cargas o cosas así, sino también todo lo que es, como mencionas, el trabajo de oficina, estar mucho tiempo sentados y todo este rollo, pues, ¿no? Yo siempre he dicho, ¿no? Si yo puedo prevenir que esta persona de 40 años que tengo ahorita enfrente no me necesite cuando tenga 70, pues perfecto, cumplí con mi misión, pues, ¿no? Para responder, pues di todo este preámbulo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer? Educar a la gente, educar. A mí no me sirve mucho, obviamente sí me sirve porque pues es trabajo, pero a mí, más que beneficiarme económicamente de una persona, yo siempre voy a buscar el dejarlo mejor que como lo encontré. Esa es mi misión de vida y de hecho es mi promesa de marca, inclusive en mi empresa, ¿no? En tu empresa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Educar a la gente para que aprenda a que no nos necesite más adelante. Si yo tengo una persona que pasa 6, 8 o hasta 10 horas sentada y no se levanta más que 3 veces en todo ese lapso de tiempo, pues ¿sabes qué, compadre? Necesito que te levantes 10, o sea, necesito que te levantes más veces, muévete. El movimiento, por más ridículo que uno piense, ay, pues ¿qué va a hacer levantarme y hacerme 3 vueltas de verdad te ayuda muchísimo. Hemos tenido personas que trabajan 8 horas diarias sentados prácticamente todo el día y ya desarrollaron hernias, desarrollaron problemas de circulación, problemas de obesidad tremendos e inclusive problemas o broncas ya de ansiedad, depresión y problemas de interacción social, pues no. Entonces, aquí siempre la recomendación, aparte del trabajo de fisioterapia, es ponte pausas activas, intégrate a una rutina de ejercicio, ponte una rutina de ejercicio entre medio de tu trabajo, o sea, ¿sabes qué? Es que yo no me levanto más que para ir al baño, pues no me importa, ¿sabes? Que te pones una alarma y cada hora te me levantas, haces estos estiramientos, te mueves para acá y para allá, y listo, ¿no? ¿Por qué? Porque necesito que te me pongas más activo. Sí, ¿no? y hay mucha gente que piensa que el estar sentado pues no se va a lesionar. Piensan que pues, mi trabajo es sentado y no voy a pasar absolutamente nada, como aquella persona que tiene mucha actividad física o que está mucho tiempo de pie. Pero como comenta Jesús Iván, los daños se van viendo a lo largo. Si nosotros vemos la diferencia, y aquí ya vamos a entrar a hablar más ya de salud ocupacional, que tanto tú como yo pues somos encargados del área de salud laboral. Aquí hay una norma que se llama norma 036. Entró en el 2018 y nos habla de los trastornos musculoesqueléticos. Entonces, ¿qué deben de hacer las empresas para evitar que sus empleados se lesionen? Entonces, aquí entra mucho la parte del fisioterapeuta, la parte del médico ocupacional, para ver las instalaciones del trabajo y ver qué tipo de movimientos son repetitivos, cuáles son posturas forzadas, qué tipo de actividad hace la persona y cuáles son los riesgos que pudieran involucrar a la salud. Porque si vemos la diferencia entre accidente y enfermedad, el accidente es algo inmediato, algo que te pasa en el momento, a diferencia de la enfermedad profesional. La enfermedad profesional es algo que se va presentando poco a poco con el tiempo. Crónica. Así es, y hasta el punto en que, como comentas, el paciente va a presentar insuficiencia venosa en las piernas, las famosas varices. Trastornos de alimentación. Trastornos de la alimentación, Durísimo. es correcto. Entonces, nuestro trabajo más enfocado a la norma 036. ¿Cómo lo has aplicado últimamente? Fíjate que en lo personal me ha servido mucho el dar talleres, dar capacitaciones. Sabes que es un poco, de repente, a veces algunas empresas como que, oye, ¿cómo un fisioterapeuta está metido en temas de ergonomía, no? Pero ya cuando se dan cuenta, en lo personal a mí me sirve muchísimo concientizar a la gente, ¿no? O sea, en los talleres, por ejemplo, yo lo que hago es concientizarles. A ver, mira, el cuerpo humano es esto. Estos son ciertas bases así muy súper mega hiper simples, ¿no? Y por esto hay una norma. Y esta norma establece estas cosas. ¿Por qué? Porque para esta acción estos son los riesgos y esto es lo que implica lo que te puede llegar a pasar. Ahora, esto te puede pasar ahorita.
A lo mejor tú me dices, no pasa nada, tengo 15 años, tengo 20 años, tengo 25 años, está bueno. Pero verás, mira, y en los mismos talleres yo les pongo, aquí tienes el ejemplo de fulano de tal, de sutano, que fulanito, que en su momento cargaban carros si quieres, y ahorita ya tienen la espalda destrozada, ¿no? Tú vas a estar igual. O sea, funciona mucho el concientizar a la gente. Yo como empresa puedo poner 20,000 cosas para hacerlas, ¿no? Y que, órale, que esté súper bien. Pero al final de cuentas, el que es mañoso donde sea. Entonces, le va a querer hacer como quiera. A veces necesitas una pequeña asustadita tal vez, o concientizarlos para que puedan entender cómo está el asunto. A mí los talleres me han funcionado muchísimo. Me han funcionado mucho para que la raza entienda cuál es la importancia de la prevención, sobre todo. Que vean ese enfoque preventivo más que algo correctivo o de regaño, ¿no? Sí, no se trata de regañar a la gente, al contrario. Lo que nosotros creemos siempre en la salud ocupacional es evitar que las personas se lesionen. Nosotros queremos que así como esa persona llegó a trabajar, su familiar nos lo prestó a nosotros como empresa para que trabajara, que esa persona llegue de la misma manera, que no llegue sin un dedo menos, que no llegue sin una mano menos, que no llegue sin una pierna, sin un ojo. Entonces, el que nosotros podamos meter medidas, así como lo comentas, no es de regañar, no es de imponer ciertas cosas, no es porque a mí se me ocurrió, sino es porque son cosas que se han ido estudiando a lo largo del tiempo, no nada más aquí en México. De hecho, México está en pañales. Esto viene de otros países donde primero se vio más lo de las normas sobre trastornos musculoesqueléticos, y ahora que ha llegado a México, pues mucha gente lo ha visto como algo impositivo, pero no lo vean por ese lado, ¿no? Es que lamentablemente, Isma, es una cuestión muy cultural. O sea, así es. Es un problema cultural tremendo, y sí lo voy a decir como tal, es un problema porque aquí tenemos la ideología o la costumbre de que mientras más parezca yo burro de carga, mejor, pues, ¿no? Mientras más cansado termine de trabajar, mejor, porque fui más productivo. No, pues, se trata de trabajar de manera inteligente. ¿Por qué? Porque al rato tienes a la gente de 70, 80 años que ya no pueden ni con su alma, pues, ¿no? Te decía yo ahorita, o sea, mi enfoque en mucha medida viene siendo la parte geriátrica y neurológica, y yo me fui a lo ocupacional porque yo me daba cuenta que todo ese paciente geriátrico representaba muchas lesiones y representaba muchos desgastes y representaba mucha disminución en su calidad de vida por lo que sucedía en el área ocupacional, lo que sucedía en su trabajo. O sea, muchas veces, hasta parezco adivino, ¿no? Pero muchas veces puedo yo ver una persona con X determinada lesión de 70 años para arriba, por ejemplo, y yo ya puedo más o menos saber a qué se dedicaba. ¿Intuyes por ahí? Sí, pues, a veces hacía muchas, usted cargaba mucho o hacía muchas cosas. No, pues sí, fíjate que yo, no sé, de chamaco trabajaba en el mercado y cargaba bultos y taca. No, pues imagínense, por eso trae 3 hernias de disco, oiga, ¿no? O sea, o por eso ya tiene fusionadas 2 vértebras, o sea, ¿me explico? Sí, y por ejemplo, a mí me toca verlo mucho en el área de urgencias. Cuando llega un paciente que tuvo a lo mejor algún accidente automovilístico y le tomamos radiografías de control para saber cómo está esa columna cervical, esa columna lumbar, porque la persona se quejó de dolor, pues vemos que ya trae cambios muy significativos y no necesariamente tiene 70, 80 años. O sea, me toca pacientes jóvenes de 30, 35 años donde sus vértebras ya se ven como de alguien que tiene 70 años. Híjole. Y ahí es donde lo que tú comentas es muy cierto, que se ve que el tipo de trabajo pues sí afecta. En temas de salud ocupacional, más que nada, fíjate, curiosamente, pero me ha tocado mucha persona de oficina. Mucha, verás. Es impresionante la cantidad de gente de oficina que se lesiona. Aquí hay recomendaciones, inclusive antes de iniciar nuestras actividades físicas, y cada que tiempo o cada que cierta cantidad de tiempo tiene que una persona que está mucho tiempo sentado hacer una actividad física para que no se lesione. Yo creo que tiene que ser parte de su día a día el que estén en un gimnasio o que estén en alguna actividad deportiva, porque si pasas 8 horas sentado, sí, ahí le quedas debiendo al cuerpo. Obviamente las otras 16 horas que te quedan, muchos de ellos, pues, ¿sabes? Pues, los traslados, lo de la casa, lo de me tengo que recrear en algún lugar, tengo que dormir, tengo que hacer. Entonces, de repente le vamos dejando de lado al meterme a un gimnasio o ir a hacer CrossFit, no sé, lo que tú quieras, pues, ¿no? O mucha gente, pues por el mismo encierro y todo, tiene ciertos escapes o ciertas salidas que a lo mejor ya no son tan
tan saludables, pues, ¿no? O sea, ya son más nocivas, empiezan a desarrollar síndromes, o problemas alimenticios muy duros, muy fuertes, etcétera, etcétera. Mi recomendación, yo siempre la voy a decir, y lo digo también como una persona que en su momento tuvo una obesidad tremenda, ¿no? Es eso, moverte. Chale, hasta aventarte, mira, avéntate 40 minutos caminando, pues, pero ya con eso te ayuda, pues, muévete, haz algo. Eso sería mi recomendación general, vamos a decirlo. Ahora, la de la moda, lo que te acomoda, ¿no? O sea, cada persona tiene un cuerpo diferente. A lo mejor a ti te funciona muy bien el hacer spinning si quieres, ¿no? A mí me funcionan mucho las pesas. Aquí a fulanito le funciona más el irse a hacer otra disciplina deportiva. ¿Sabes qué? A mí siempre me encantó jugar tenis. Pues me meto al tenis, o a mí me gusta el slow pitch, órale, pues métete, ¿no? O sea, el asunto es mantenerse en movimiento, pues, ¿no? Y la pregunta va también a... Sé que hay ejercicios que se deben de hacer antes de iniciar las labores. Hay personas, por ejemplo, me ha tocado verlo en minas, que ellos tienen 5 o 10 minutos antes de iniciar sus labores, ciertos tipos de movimientos para comenzar a calentar las articulaciones y los músculos, porque si nosotros es como si quisiéramos entrar a jugar fútbol y no calentamos, pues nos vamos a lesionar. Entonces, la pregunta enfocada porque siempre va a llegar la persona que dice, no, es que yo no puedo porque tengo mucho trabajo, porque mi puesto es estar siempre en juntas, porque a lo mejor trabajo en un call center, y en los call centers pues sabemos que normalmente están mucho tiempo sentados y tienen que estar pues en friega. Fuego. Entonces, ¿cada qué tanto se recomienda que esa persona se levante, se estire? ¿Qué tipo de ejercicios, qué tipo de estiramientos tendría que hacer una persona que está más tiempo sentado? Yo siempre les he dicho a mis pacientes que máximo me dejen pasar 1 hora y media. A mi parecer es suficiente tiempo como para que ya te puedas levantar, hagas estiramiento. Mucha gente me puede decir, oye, pero pues voy a perder el ritmo de lo que estoy haciendo, estoy bien clavado, lo que tú quieras. Te prometo que moviéndote, haciendo 5 minutitos de estiramientos, relajándote tantito así, hasta más productivo vas a ser. Porque te vas a establecer también un cierto tiempo, pues, ¿no? De aquí a la siguiente alarma tengo que haber cumplido con estas cosas, ¿no? Y lo haces. E inclusive, pues, el mismo movimiento te ayuda a la circulación, oxigenas mejor, te fluyen mejor las ideas, pues, ¿no? Claro. ¿Qué estiramientos o qué movimientos son más sencillos? Si tu rollo es estar sentado, pues mueve la cadera, mueve la columna, estira las piernas, tócate la punta de los pies, ¿no? O sea, camina, ¿sí? O sea, ya no te pido que te pongas a hacer lagartijas, que agarres el tambo del agua de la oficina y te pongas a hacer sentadillas. Camina, pues, camina, muévete tantito, mueve la cintura, hazle juego tantito y vuélvete a sentar y te vas a sentir mucho mejor. Cuando nosotros hablamos de ergonomía, hay una serie de actividades que se pueden hacer mientras estamos sentados. Aquí les vamos a dejar una serie de ejercicios para que los vean. Pero también, por ejemplo, hay unos escritorios donde la persona puede levantar ese escritorio y levantarse un poquito y estar de pie. Y eso le ayuda también para que se empiece a activar la circulación. En las venas que tenemos en las piernas, esas venas se encargan, son unos tubitos que se encargan de regresar la sangre al corazón, pero no tienen la capacidad o no tienen un bombeo como tal, porque lo único que los lleva es el corazón, el bombear, la presión que ejerce el corazón. Y lo único que lo regresa son ciertas válvulas que hay en las venas de las piernas. Entonces, el estirarse, el caminar, el estar un poquito de pie va a ayudar a que la persona pues no padezca tanto de insuficiencia venosa, ¿no? Sí, porque aparte el mismo actuar muscular ayuda a que se vaya ese bombeo pues de la misma sangre, pues, o sea, la misma presión de los músculos al aumentar el tono, contraerse, relajarse y demás, ayudan a ese mismo retorno, pues, ¿no? Por donde quiera que la veas, el movimiento es fundamental. Ahora, si tu trabajo es lo contrario, que es moverte un montón, también necesitas ciertos descansos, pues, ¿no? También necesitas una cierta pausa, porque entra el tema del desgaste. La nutrición es importantísima también, o sea, yo creo que también tiene mucho que ver con el hecho de que estamos viendo cada vez más, tú y yo, pacientes que están muy desgastados y están súper jóvenes. Sí. O sea, tú, por ejemplo, que trabajas salud ocupacional, a mí que me tocan ver muchos pacientes también ya en la práctica privada, nos toca ver gente de 40 años, 35 años. Yo cada vez estoy viendo más personas de abajo de 40 con hernias de disco o con desgaste o con abombamientos discales ya a punto de pues brotar. O sea, ¿qué dices tú? Pero ¿cómo? O sea, espérate, si estás bien morro, estas lesiones yo las veía en gente de 70, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? También tiene mucho que ver la alimentación.
el ritmo de vida que estamos llevando. O sea, cada vez el estrés que traemos todos nosotros, los tiempos de descanso, de repente traemos un ritmo de vida demasiado agitado, nuestra psique pues nos está pidiendo alivios y a veces no basta solamente con dormir. Pues sabes que necesito tener vida, carnal, necesito tener vida social, pues sabes que me voy a ir al bar, me voy a fumar tantas cajetillas de cigarro o de otras cosas, ¿no? Y es un círculo vicioso. Y se convierte en un círculo vicioso. Entre la canción de Julio, ¿no? Sí. La escuela del vicio. Y cuando nosotros no nos cuidamos y llegamos a una adultez o ya que estamos grandes y tenemos consecuencias de este tipo musculoesqueléticas, las lesiones que nosotros, o bueno, más a ti como fisioterapeuta, que te toca ver pacientes que de edad ya avanzada, ¿qué lesiones son las más comunes? Inclusive aquellos pacientes que a lo mejor no tuvieron una lesión relacionada a su trabajo, pero paciente adulto que se cayó, se fracturó la cadera, que es algo muy común. ¿Qué tipo de consejos le das para movilizar ese tipo de pacientes? ¿Qué tipo de terapia? Yo sé que lo ideal es tener a un fisioterapeuta y más un experto como tú ahí en su casa, ayudándoles, enseñándoles cómo ayudar a este paciente, ¿no? Sí, que me tengan ahí como Harry Potter, ¿no? Ahí abajo de la escalera. Exacto, sí, pues ese es lo ideal, pues. Sí, pues mira. Uy, muy buena pregunta. Dentro de lo más común, obviamente, de hecho tú la mencionaste, ¿no? La reina por excelencia, la fractura de cadera. Ese es en el adulto mayor, es como casi como con los motociclistas, ¿no? O sea, está el adulto mayor que ya se la fracturó y el que se la va a fracturar casi, ¿no? O sea, es muy común, demasiado común. O sea, hay pacientes que inclusive hasta estando parados, pues, ¿no? Porque el nivel de osteoporosis que pueden llegar a tener más el sobrepeso les truena, pues, ¿no? Bueno, ahorita hablábamos de los ritmos de vida, hablábamos de todo lo que es los hábitos, la alimentación. Todo este asunto, ¿no? Lo que más me toca ver a mí, aparte de la fractura de cadera, pues son las artrosis de rodilla, las artrosis de hombro y todo lo relacionado a la columna. En cuanto a lesiones musculoesqueléticas. Ahora, si nos vamos a otras áreas, ¿no? Como la neurológica o síndromes geriátricos, pues ya ahí tenemos también otro por excelencia, es el evento cerebrovascular. A la torre es, híjole, ¿yo qué te puedo decir? Mira, todos estos años, no estoy exagerando cuando te digo, yo creo que ha sido la mitad de mis pacientes. Okay. Para los que no entiendan el accidente cerebrovascular, son las famosas embolias, ¿no? Embolias cerebrales, que lo que le conocen, o ictus también, es cuando un trombo va y se aloja en alguna de las arterias que le llevan la irrigación sanguínea al cerebro y parte de ese tejido pues se muere. Ahora puede ser se infarta o pacientes también que tienen derrames cerebrales, ¿no? Eso es el accidente cerebrovascular, que puede ser isquémico o hemorrágico. Entonces las consecuencias que te toca ver, ¿cuáles son? Depende mucho del tipo de evento que le dio. Depende mucho del tipo de evento, depende mucho, por eso lo quise llegar a este punto, porque tiene mucho que ver con esos hábitos saludables o no saludables que puede llegar a tener la persona. No es lo mismo que le dé una persona sedentaria con muy pésimos hábitos, que tenga el combo, ¿no? La triada, diabetes, hipertensión y obesidad. O sea, hay una cantidad tremenda de personas que padecen esta triada, ¿no? Esta lamentable triada. No es lo mismo que le pase a alguien así a que le pase a una persona que era súper activa y por X o Y situación, pues un coágulo, un trombo, se pegó, no sé, lo que tú quieras, tuvo un problemita de acumulación de grasa y pues le pasó, ¿no? ¿Cuáles son las secuelas que nosotros llegamos a ver? De entrada, pues es la parálisis, ¿no? O sea, esta parálisis puede ser muy diversa, desde un hemicuerpo, es decir, la mitad izquierda o la mitad derecha del cuerpo, o puede ser una parálisis completa, llámese una cuadriplegia, ¿no? O sea, depende mucho de la localización. El cerebro tiene sus distintas capas y de acuerdo a la profundidad de esas capas, pues son las funciones que se van a cumplir y la importancia de estas mismas funciones, ¿no? O sea, las más vitales están muy adentrito y las más tranquilitas, vamos a decirlo, que igual todas son súper importantes, pues están un poco más superficiales, ¿no? Pero, por ejemplo, si tenemos una persona que se dañó, vamos a decir, las capas protectoras, llámese las meninges, o una parte de la corteza cerebral, motora, nada, pues a lo mejor el daño no va a ser tan severo, ¿sí? Que igual sigue siendo severo,
pero la esperanza de recuperación pues es más llevadera, es mucho más fácil, la rehabilitación es más sencilla, tiene más esperanzas. Pero si nos topamos con un paciente con una lesión bien profunda y aparte de eso muy extensa, en una zona bien específica, híjola, hay pacientes que pues ya de repente ya el daño es tan grande que lo más que puedes aspirar es a darle calidad de vida, a mejorarlo lo más que puedas de acuerdo a su lesión y pues que sea lo más funcional posible, ¿no? Hay pacientes que de plano pues ya no se van a recuperar, o sea, que quedan con una inmovilidad fulminante, o sea, en todos sus componentes, en todo su cuerpo. Y pues bueno, tú le vas a ayudar a que no se te llene de escaras, que no tenga tanto problema de circulación, prevenir deformidades, entre muchas otras cosas más, pues no. Eso, por ejemplo, los eventos cerebrovasculares. Ahora, ¿qué otras cosas vemos nosotros? Pues cosas que van relacionadas con la misma genética o con mismos factores que salen y que no tenías programado, ¿no? Como, sí, por ejemplo, pues hemos tenido pacientitos en etapas terminales ya de enfermedades neurodegenerativas como una esclerosis múltiple, ¿no? O como también agravantes provocados o derivados de insuficiencias renales crónicas, de aparición de algún tipo de cáncer, entre otras cosas más, pues no. También hay pacientitos, sí, que nos tocan, pues que ya nuestro trabajo es encaminarlos, pues no, ayudarles a que se vayan con dignidad, pues con una buena calidad de vida, ¿no? Comentaban por ahí o hacían la pregunta de cuántas sesiones de terapia voy a ocupar yo. Creo yo que aquí va a depender del sapo, la pedrada. No es lo mismo, sí, una persona que se lesionó o se fracturó y ocupa 5, 10 sesiones de terapia a alguien, como lo comentas, que tiene una situación o una enfermedad crónica donde ya no moviliza parte de su cuerpo y a veces dicen, oye, pues ¿por qué son tantas sesiones de terapia? Entonces, ¿qué nos puedes decir de eso? Al sapo la pedrada, tú lo dijiste. O sea, si tú me llegas con una lesión, ¿sabes qué? Tengo un esguince de primer grado en el tobillo. Ah, perfecto. O sea, es que te fue súper bien, pues, ¿no? O sea, vente, te voy a atender y con el favor de Dios te suelto en menos de 10 sesiones, tal vez. No, tal vez. Vamos a ver. Porque también, hasta en las sesiones más sencillas, entre comillas, todo depende de cada caso, del reposo, del trabajo, depende de la terapia que se dé y depende mucho también de la misma actitud del paciente también, ¿no? Así, no es lo mismo que me llegue un caso así, a que me llegue, ¿sabes qué? Pues está politraumatizado, o sea, ¿no? Tuvo un accidente automovilístico, se fracturó el fémur en 3 partes, uh-huh, y aparte de eso también el brazo, o sea, por ejemplo, ahorita ya estamos a punto de dar de alta a un paciente que tuvo una lesión en moto, ¿no? Quiero que sepas cómo quedó el casco, ¿no? O sea, quedó y pues imagínate cómo le quedó la piernita. Pero cómo le salvó la vida, le salvó la vida, que es lo importante. No, o sea, te hablo de que hubiera terminado con la cara pelona, pues, ¿no? Okay. O sea, le fue súper bien, pero ahorita todavía lleva su proceso. Ha sido largo, ha sido de varios meses, ¿no? Pero ya estamos viendo la luz al final del túnel porque fue una lesión muy profunda, implicó ligamentos, hubo problemas articulares severos, mucha inmovilización, o sea, y aparte que está también el factor de síndrome de estrés postraumático en el paciente, etc. Y ahora están los otros pacientes, como mencionábamos ahorita, que ya son de años. Uh-huh. Que ya son de años porque son casos neurodegenerativos o crónicos por X, Y y Z, ¿no? Concretamente, la paciente que más tiempo duré, no me lo vas a creer, pero fueron 15 años. 15 años con un solo paciente. Sí. Y es lo que esta paciente tenía esclerosis, uh-huh, ¿no? No la atendí los 15 años seguidos, sino que la veíamos por ciertos episodios. La esclerosis tiene un lapso intermitente, pues, ¿no? Es así, ¿no? Entonces, está bien, le da un evento, se pone malita, la levantas, haz tu vida y así sucesivamente, ¿no? La vas llevando y bueno, con recomendaciones, mantente activa, etcétera, etcétera. Pero llega un punto, por ejemplo, de estos 15 años donde ya ahora sí, los últimos 5 años, ahí sí fue todos los días estarlo atendiendo. Yo personalmente la estuve viendo los últimos 2 años, todos los días de lunes a viernes, tras, hasta pues un mes antes de que se fuera, ¿no? Si ustedes ven, no estamos dando qué tipo de fisioterapia le vamos a dar a cada paciente, porque hablar de cada lesión pues nos tomaría horas y horas y horas y días y días.
Lo que estamos tratando de hacer aquí en este ejercicio es mencionarles el porqué de la importancia del fisioterapeuta, el porqué del tiempo que se va a llevar con el paciente, porque no es lo mismo las lesiones leves a las lesiones graves, a las lesiones crónicas. O el tipo de tratamiento que necesita, perdón Isma, porque también dentro de la misma fisio hay muchas especialidades. O sea, está la fisioterapia ortopédica, está la deportiva tal cual, o sea, el enfoque meramente al deportista, pues no es lo mismo el que se dedica tal vez al adulto mayor, a pura lesión ortopédica de ellos, al que te trabaja acá en los Rayos, al que te trabaja a Messi. Porque exacto. Messi tiene su fisioterapeuta de cabecera. Exclusivo. Y déjame te digo, sí, por supuesto, ¿no? O sea, a los que te trabajan acá no sé, en un equipo acá bien perrón, pues no. O sea, están los fisios que inclusive se meten al área cosmética. Por ejemplo, un cirujano plástico necesita un fisioterapeuta de cabecera dermatofuncional enfocado en el área de cirugía estética para ayudarle con todos lo que son sus procedimientos, por ejemplo. O también tenemos los fisios especializados en el área oncológica, los fisios especializados en tratamiento de linfedemas. O sea, hay muchas ramas especializadas, pues, ¿no? En mi caso, por ejemplo, te digo, mi enfoque es mucho hacia lo neurológico, lo geriátrico y el tratamiento también del área ocupacional, más que nada en área preventiva. Y por eso la importancia de que ustedes acudan con un fisioterapeuta especializado, como lo es mi amigo aquí, Jesús Iván, que la verdad, mis respetos. Gracias, man. Me ha tocado verlo trabajar, me ha tocado verlo en acción y la verdad es que muy buenas recomendaciones también de sus pacientes. Hemos encontrado muy buenos resultados. Acudan con una persona experta en el tipo de lesión que tienen. Inclusive si a lo mejor no son el experto, el fisioterapeuta experto en esa área, pero que sea un fisioterapeuta de confianza, él los podrá canalizar. Si él es como cualquier especialidad médica, ¿no? Si ustedes van con un ginecólogo y traen un problema del hombro, pues el gine lo va a canalizar con un ortopedista o con un especialista o su especialista exclusivo en hombro. Entonces es igual acá en la fisioterapia. Vayan con un fisioterapeuta de confianza, él los va a valorar. En la valoración, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué hacen ustedes en la valoración inicial? Tienes que revisar todo el paciente. A mí me encanta hacer valoraciones porque aparte de que es el desarrollo de la historia clínica, ¿no? O sea, cómo se llama, cuántos años tiene, cuáles son sus antecedentes, pues es chisme, ¿no? O sea, a ver, señora, platíqueme. Es agarrar la confianza con el paciente, así es. A mí me encanta porque es como en una primera cita, o sea, es el romanceo, necesito que me tengas confianza. ¿Por qué? Porque tú y yo vamos a pasar una N cantidad de sesiones, una N cantidad de horas juntos, ¿no? Solucionando tu problema. Tú estás acudiendo a mí porque traes una bronca que necesitas que yo te solucione. Lo que yo necesito es que tú confíes en mí para yo poder sacar tu problema adelante, ¿no? Y que te olvides de eso, pues, ¿no? Entonces, a mí me encanta echar la chorcha, ¿no? A ver, platíqueme. ¿Cuántos hijos tiene? Ay, pues fíjate que tengo 7. Y dices, sí. ¿No? Estudias toda la historia del paciente, el desarrollo, a ver por qué vino conmigo, qué es lo que le pasó, Tienes que checar, pues, desde el tono muscular, la reacción, el estado anímico es súper importante, es fundamental. Yo, digo, paréntesis, yo fui maestro 8 años a nivel universitario y yo era algo que siempre le decía a mis alumnos, no me desliguen la parte emocional de la parte física. O sea, también tienen que revisar eso. Pueden ver un paciente que físicamente que dices tú, ¿por qué está aquí conmigo? Pero a lo mejor nomás necesita que lo escuches platicar, pues, ¿no? O sea, a lo mejor nomás necesita quien lo oiga, pues, ¿no? Entonces, también esa parte, verle el estado anímico, ver inclusive su claridad mental. Por ejemplo, ahorita estamos viendo una pacientita. Esta pacientita tuvo un problemón aquí de una septicemia, ¿no? Casi se nos va, así, fuertísimo. Uh-huh. Y cuando la vimos, la empezamos a ver en el hospital. Y te puedo decir que traía lo que se conoce como una cuadriparesia, que es debilidad generalizada, de las 4 extremidades. Pero debilidad, gracias a Dios, no cuadriplegia. Uh-huh. Entonces, aparte de eso, tenía ella un estado mental muy deficiente. O sea, de hecho ella no se acuerda de la semana que estuve en el hospital. O sea, yo todavía le pregunto ahorita, ¿se acuerda de cuando la fui a ver? No me acuerdo de nada. ¿A poco me viste en el hospital? Sí, yo la vi en el hospital. De hecho no me reconoció porque ya la había visto anteriormente. Pues no, okay. O sea, no, de veras, sí, es una señora de 80 y que hubo años, ¿no? Y una de las cosas que yo checo sesión tras sesión
es su claridad mental, por ejemplo. Uh-huh. O sea, aparte de ver la parte física, que esa la noto luego, o sea, la claridad mental. Me pongo a escucharla hablar. Desde el tono de voz te das cuenta de cuando una persona anda completamente en sus cabales o trae algo ahí que medio te puede hacer ruido. Un conjunto, ¿no?, emocional por ahí. Tienes que checar todo de tu paciente, todo, hasta de cuántas piedras trae arrastrando, pues, ¿no? O sea... Entonces, se hace la valoración inicial, revisas pues todo lo relacionado al padecimiento del paciente y en base a eso pues toman un periodo de tiempo para decirle, lo más probable es que va a ocupar X cantidad de sesiones y de ahí van viendo, ¿no? Sí, ya se hace su tratamiento personalizado y entonces ya tú puedes establecer más o menos una prox, que es una prox, no deja de ser así. Yo, pues ya por la experiencia, generalmente ya te puedo decir, mira, ¿sabes qué? Creo yo que no vas a tardar tanto. Pero un número exacto no te puedo decir. ¿Por qué? Porque también yo puedo incurrir en una irresponsabilidad, pues no, o sea, o esperanzar a un paciente de más. Sí, que a lo mejor yo le diga, ¿sabes qué? Pues yo creo que con 5 sales y tracas, resulta que eran 20, ¿no? Oye, ¿y cuándo? Y no, al rato ya en Vendovar acá, ¿no? Así que sí. Este vato me dijo que en 5 ya llevo 20 y mira, y resulta que traía un broncón que no había visto yo, pero que apenas fue saliendo ahí que apenas salió en la fisioterapia, pues resulta que traía broncas arrastrando de mucho tiempo atrás y llegó conmigo nomás por una cosa y resulta que yo le encontré como en la caja de Pandora. A veces yo le digo así a los pacientes, ¿se acuerdan? Nunca he escuchado la leyenda de la caja de Pandora, que quitas un sello y ¡pam! Salen todos los demás. Sí, entonces, exacto. A veces llega un paciente contigo, sobre todo los pacientes como, ¿no? Diabetes, hipertensión y sedentarismo y obesidad. A veces agarras un paciente, lo empiezas a atender por algo y resulta que traía, pero 1000 cosas más y dices tú, a la torre, necesito trabajar muchas otras cosas. Y ahí es donde entra, volviendo al inicio de este podcast, la multidisciplinariedad. O sea, a mí me encanta trabajar con un equipo de médicos. O sea, a mí me gusta mucho. Yo ya tengo mi médico general de cabecera, pero también tengo a mi geriatra, tengo un cardiólogo, tengo a mi neurocirujano, neurólogo, tengo también a un nutriólogo y una nutrióloga que referenciar también, porque eso es bien importante. O sea, yo no puedo ser un todólogo, ¿sí? Así es. O sea, por ejemplo, mi paciente esta que te mencionaba ahorita de la septicemia, y yo estaba notando que traía ciertas cositas. Entonces, una señora de 80 años, ya le digo, a ver, ¿usted nunca se ha tratado con un geriatra? No. Pues necesito que, primero que nada, la vea el geriatra. O sea, geriatra, pum, puso orden la geriatra y tracas. Pues, no, se me pegó un levantón se tremendo. Alivianó el paciente. Y la finalidad es y eso, ¿no? Mi trabajo se reforzó tremendamente, pues, ¿no? La finalidad es que al paciente le vaya bien. Lo que todo personal de salud queremos es que al paciente le vaya bien, que se recupere lo más pronto posible, que no tenga secuelas y que si llegara a tener alguna secuela, pues no sea tan limitativa para el paciente y pueda desarrollar una vida, pues, o normal o más o menos normal. En el caso tuyo, tú tienes valoraciones de domicilio y valoraciones en tu oficina o nada más una o es otra. Son ambas, aunque realmente nuestro fuerte es el domicilio por lo mismo, pues no, por el tipo de paciente que nosotros atendemos. Es mucho el trabajo a domicilio porque vemos mucho paciente postrado o con problemas de movilidad, a veces por algo de ellos o a veces inclusive porque pues de repente pues no sabes tú la dinámica familiar, a lo mejor se les complica llevarlos al centro de rehabilitación. ¿Sabes qué? Pues mejor en la casa. A mí me gusta mucho trabajar en casa porque así agarras todo el entorno del paciente y lo acomodas de manera que pueda utilizarlo a favor, pues no. ¿Sabe qué? Pues vamos a utilizar el escalón, el desnivel que tiene entre la sala y la cocina y órale, vamos a usarlo como zumba, ¿no? Claro. Si ahí tienes al pacientito haciendo sus rollos, ¿no? O por ejemplo le puedes decir, ¿sabes qué? Cuando yo no esté y agarras a la nieta, ¿no? O al nieto. Necesito que tú me ayudes con esto, verás. Y que ponte a caminar junto con tu abuela. Sí. Y todo el pasillo. Y necesito que le des 5 vueltas en la mañana, 5 vueltas en la tarde y una antes de dormir, ¿no? Y así. Entonces, y ese punto que comentas es importante porque también hay que involucrar a la familia. No dejar al paciente solo. Si va el fisioterapeuta, él le va a decir cómo hacer las cosas, pero también la familia se tiene que involucrar en la rehabilitación del paciente. La familia es un pilar fundamental. Yo lo veo de este modo. Está el medicamento, el reposo, la alimentación, la fisioterapia y el amor. El amor y la paciencia de una familia involucrada
levanta al paciente de una manera tremenda. O sea, el factor de la psique, de lo emocional, el factor de que el paciente se sienta amado, querido, respetado y que están haciendo algo por él, híjola, me levanta un paciente de una manera que la gente de repente no la puede llegar a dimensionar, pues no. Volviendo al tema de las valoraciones, te digo, ese es el domicilio, lo que nosotros vemos, pero también tenemos nuestro módulo de atención, tenemos nuestro centro donde puede llegar la persona de que, ¿sabes qué? Pues aquí mis niños me brincan en la cabeza, pues yo necesito paz y tranquilidad, está bueno, ¿no? O sea, vente para acá y aquí te vemos, aquí te valoramos y listo, le damos seguimiento a todas tus terapias. Pero pues como te digo, por ese tipo de pacientes y por la dinámica de integrar a la familia, que es fundamental, la familia descansa cuando nosotros vamos, pues, ¿no? Es impresionante la cantidad de veces que me han dejado solo con el paciente porque voy a aprovechar que estás aquí y me voy a ir a dormir. O, ¿sabes qué? Voy a aprovechar que estás aquí y voy a ir al súper porque no puedo ir al súper más que cuando tú estás, pues, ¿no? O mira... me encanta es que me encanta mucho la relación que se hace con los pacientes, porque desde algo, digo, que a lo mejor no entra en tus funciones como oficio, pero pues es algo que por humanidad lo haces, pues no. Hasta te pasa que te piden, oye, ¿no me puedes poner el garrafón de agua? O sea, lo agarras y también haces trabajos ahí en casa, sí, ¿no? ¿cómo no? Pues no, o sea, digo, pues vaya... te conviertes en uno más dentro de la misma familia. Eres parte de la familia. A veces ves tanto al paciente, y me ha tocado a mí, yo tengo unos pacientitos ya de edad muy avanzada. Y sí, la verdad es que cuando uno va, sientes el amor del paciente, cuando tienes una relación con ellos, eres parte de su familia. O sea, aunque eres su profesional de la salud y te tienen la confianza de lo que vas a hacer, pues también te ayudan también te piden cosas, ¿no? Favores de repente. Y si está en uno, pues sin problema lo puedes hacer, ¿no? Y es muy bonito porque te habla de esa misma relación y esa unión y esa confianza que te tienen, pues, ¿no? Y eso también... facilita 1000 veces más tu trabajo, pues, ¿no? O sea, al final de cuentas lo haces mucho mejor porque la familia te tiene tanta confianza que respetan mucho lo que tú estás haciendo. Y pues bueno, también es una responsabilidad tremenda porque te escuchan, te hacen caso y pues tu posibilidad de equivocarte es muchísimo más chica, pues es mucha más la responsabilidad que llega, pero pues obviamente digo, haciendo bien tu trabajo, pues no tienes por qué equivocarte. Es muy bonito. Digo, aquí entra el factor gordo, ¿va? Porque... pero es muy bonito esa confianza que se da de que, oye, Iván, te compré unas galletitas porque sé que a ti te gustan, así, ¿no? Sí. O sea, es bien bonito, pues, digo, creo que hay muchas cosas dentro de nuestra profesión, y hablo en global, que van más allá de lo que tú llegas a cobrar en una consulta, pues, ¿no? O sea, muchas veces el paciente te paga con muchas cosas más que los pesos que tú les puedas llegar a cobrar, pues, ¿no? O sea, claro, el agradecimiento, la gratificación a la torre, Iván, eres como... Bueno, a la torre, Doc, Iván, Edificio, etcétera, es como parte de la familia, pues, ¿no? Pues me ha tocado, cómo no, pues asistir a funerales de pacientes míos, a las misas de exequias y demás, y pues el hecho de tener la conciencia tranquila también de decir, pues sabes que yo hice mi trabajo, creo que lo hice hasta donde pude, ¿no? Y pues no le quedé viendo a mi paciente, y eso se refleja cuando llegan contigo y te dicen, oye, pues gracias por la chamba que hiciste con mi mamá, mi papá, mi hermano, ¿no? Sí. O sea, eso es gratificante y creo que es más allá que cualquier remuneración, es el mayor pago que podemos llegar a tener, pues, ¿no? El saber que hiciste todo lo que pudiste por tu paciente. Por eso repetimos otra vez, vayan con gente de confianza, sí, vayan con personas que son profesionales en su profesión. Se escucha como que es repetido, pero no, hay gente que no es profesional en su área. Entonces, mi recomendación, en este caso, por como yo lo he visto que trabaja, es Jesús Iván. ¿Alguna otra recomendación que nos pudieras dar ya para como conclusión de este podcast? Que la verdad se nos ha ido el tiempo volando entre cafecito y cafecito. La verdad es que el tiempo se ha ido pero súper rápido, ¿no? Pero durísimo, mano, durísimo. Es que también aparte tenemos ratos sin vernos, pues entonces, sí. Pues mira, mi recomendación es darle la confianza a la fisioterapia. O sea, si por algún lado ya te dijeron, oye, necesitas un fisio o algo, dale la confianza a la fisioterapia, confía en el proceso, ten paciencia,
busca que tu fisioterapeuta sea el más profesional posible, que tenga las tablas y las bases para atender lo que tú estás necesitando. Y pues bueno, si en algo podemos nosotros ayudar, pues encantado de la vida, ¿no? Aquí vamos a andar. Mi promesa de marca, te le decía yo ahorita, es dejarte mejor que como te encontré. Inclusive, si por ejemplo yo veo que a lo mejor algún colega mío va a cubrir la necesidad que tú traes de una mejor manera que como yo te lo puedo hacer, pues no. O si primero te tengo que mandar con el médico, con esto. O sea, si tú me llegas, por ejemplo, ¿sabes qué? No tengo diagnóstico, ¿no? Y me duele X, Y y Z y yo veo que estás en un grito de dolor o algo y digo, pues, se me hace que lo tuyo no es meramente muscular, a lo mejor traes otra bronca, ¿no? O sea, nos ha tocado pacientes, Isma, que de repente pues su problema no era una lesión muscular, era un problema ya sistémico y estaban al borde de un choque séptico, por ejemplo, y ¿sabes qué? Mete urgencias, o sea, espérate, no es conmigo, o sea, primero tienes que ir a este otro lugar, y sí, pues no, o sea, nos ha pasado de eso, pues no. ¿En dónde te podemos encontrar? Si quieres mencionarnos tus redes sociales o dónde te podemos buscar. Claro que sí, pues es Home Physio Hermosillo. Así está, porque por allá hay un Home Physio en Brasil, ¿no? Entonces si pones Home Physio nomás, pues va a salir ahí de repente en portugués y pues nosotros no falamos portugués. No hablas portugués, todavía no se te da. No, sí, el español de repente se contrapea ahora con trabajos, no estás viendo que de repente hablo muy campechano. Nos van a encontrar así como Home Physio, Home de casa, Physio de fisioterapia. En el teléfono es 6623-430380. En este momento estamos ubicados en Centro Médico del Río, en el módulo I, en el 3er piso, pero pues dentro de poco vamos a estar situados en una nueva ubicación, ¿no? Que luego la compartiríamos con muchísimo gusto aquí en el nuevo podcast, claro que sí. Excelente, no, pues mi estimado Jesús Iván, la verdad es que ha sido un placer, primero ponernos de nuevo en tanto, qué ha pasado con nuestras vidas, la verdad es que como comentamos, pues en la maestría fuimos compañeros y hace tiempo nos mirábamos, nos platicábamos y ha sido muy padre, la verdad, compartir ya como profesionales de la salud, cada quien en su área, pues las experiencias que tenemos, ¿no? Es un gusto para mí que has estado aquí conmigo, aquí en este podcast. Seguimos pendientes, seguimos a la orden y mi estimado, un honor que hayas estado aquí con nosotros. No, mi hermano, es un gustazo, yo siempre lo he dicho y lo voy a decir a donde sea, ¿no? La calidad que tú tienes como médico también no se cuestiona por ningún lado. No están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero aquí lo voy a decir. Aquí mi hermano me salvó la vida. En la pandemia yo caí con una neumonía tremenda y él detectó inmediatamente. No sabes qué, carnal, tú ya traes 20. Necesito que te vengas para checarte y revisarte y todo, porque ya no me está gustando como te escuchas. Y sí, fue cosa de horas para que yo empeorara. Yo creo que si hubiera llegado un poquito más tarde o me hubiera esperado un día más, pues a lo mejor no estaría aquí ni siquiera sentado, pues no. Entonces, si alguien está escuchando, nos está viendo y trae una inquietud de revisarse, de darse seguimiento, de entrar a consulta o platicar aquí con el doc de alguna situación en particular que creen que les pueda ayudar, no la duden, porque la calidad aquí de mi amigo, al cual yo tengo ya 6 años de conocer, gracias a Dios, vamos por 7, pues es indudable, la verdad. Mi hermano, ya sabes que aparte de lo profesional, pues como amigo, pues ¿para qué no vamos a poner sentimentales, verdad? No, la verdad es que muchas gracias por tus palabras. Pues seguimos pendientes, seguimos a la orden. No le vayas a cortar esto. No, lo vamos a publicarlo. La verdad que muchas gracias. Se siente bonito que pacientes más que pacientes, pues amigos y luego paciente como tal, pues te digan que tuviste una buena labor. Me imagino que eso lo escuchas muy comúnmente. Por eso vayan con gente buena, ¿no? Como padre. Entonces, gente, seguimos pendientes, seguimos a la orden y nos vemos pronto. Cuídense mucho. Bye. Hasta luego.